ello, pues. Antes les voy a comentar para esta última sesión, lo que son el tema 4 y el tema 5, que es chiquitito. Les activé para que ustedes puedan redactar un comentario de estos dos temas. Acá, bueno, si ya entregarlo sería a más tardar el martes, para que ya el miércoles yo pueda terminar de checar sus comentarios, sus participaciones y subirle sus notas. ¿Sale? Bueno, vamos entonces con la última sesión. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha fuerte y claro. Se escucha fuerte y claro. Gracias, gracias. Bueno, porque luego a mí el audio aquí ya saben que es lo que me falla. Entonces, vamos a ver lo que es ya enfocarnos un poquito a México. Sería cómo ha tratado México de solucionar esto de las drogas, ¿no? Bueno, vamos primero con lo que son algunos instrumentos firmados por nuestro país y obviamente en relación a lo que es la materia de narcóticos, drogas y sustancias psicotrópicas. Los que ha firmado México son, bueno, desde más... Dime. No, creo que no. Bueno, desde 1912 es el más, digamos, viejo de ellos y sería la Convención Interamericana del Opio, que lo firmaron o fue firmado en La Haya, por ahí del 23 de enero de 1912. Después vamos a encontrar la Convención para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de drogas, estupefacientes y protocolo de firma. Esto fue en Ginebra el 13 de julio de 1931. 5 años después se firma en Suiza la Convención para la Supresión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes Nocivos y protocolo de firma. Después nos vamos a encontrar con el protocolo de enmienda, que enmienda los acuerdos, convenciones y protocolos sobre estupefacientes. Fue de los que ya tenemos anteriormente, ¿sale? Y bueno, esto fue en 1946. Aquí otros, podríamos mencionar el que es la Convención Única del 61. Esta después la vamos a ver. No toda, pero sí algunos de los artículos más, digamos, importantes. Y fue sobre estupefacientes que fue firmado en Nueva York por ahí del 61. Después viene otra en el 71 que tiene que ver con lo que es el convenio sobre sustancias psicotrópicas. Y en el 72 el protocolo de modificación de la Convención Única del 61. ¿Sale? Tenemos otras dos que tiene también, bueno, la Convención Única del 61, de nueva cuenta, ¿no? Por ahí de 1975 y la última que nos aparece viene a ser la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotróficas en el 88. ¿Sale? Entonces son algunos de los instrumentos, de los tratados, por así decirlo, que ha firmado México, ¿no? En los que ha participado, perdón, para lo que es, pues, todo lo que son las drogas, el narcotráfico y todo ello, ¿sale? Bien. Ok, un poquito de lo que es la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico de Drogas y Sustancias Psicotrópicas del 88 nos dice que en su artículo 3.1 A.I obliga a las partes a adoptar las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho interno la producción, fabricación, extracción, preparación, oferta
oferta para la venta, distribución, venta, entrega, el corretaje, lo que es el envío, el transporte, importación, exportación de cualquier estupefaciente. Sin embargo, la tipificación como delito se va a referir únicamente a las actividades que ya se enlistaron cuando éstas sean en contra de lo dispuesto a lo que es la Convención del 61. ¿Sale? Por eso les decía que la vamos a checar un poquito más adelante. En otro de sus párrafos nos dice que se extiende la obligación de las partes de adoptar las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho interno el cultivo de la adormidera, el arbusto de coca o la planta de cannabis con el objeto de producir estupefacientes. Y obviamente esta obligación se va a condicionar a cuando tal cultivo se lleve a cabo en contra de lo dispuesto a la Convención del 61. Esta convención marca ciertos límites, ciertos requisitos precisamente para, como lo hemos visto en otros países, se viene a ser como las regulaciones precisamente para todo lo que es cuándo se va a tipificar, cómo se va a tipificar y aparte, pues lo que viene a ser un poquito el consumo, ¿no? Y ya vimos acá que también nos habla de lo que es el cultivo de la misma. Bien. Acá, bueno, para no hablarles tanto, nada más sería esta parte de acá, ¿no? Que los estados signatarios quedan en libertad para penalizar o no el consumo de drogas y buscar sanciones sustitutivas. A lo largo de estas sesiones nosotros pues checamos, estuvimos viendo que algunos países, en el caso por ejemplo de los países europeos, lo que han tratado de hacer después de tanto pues luchar contra lo que son las drogas, llegaron a la conclusión de ser ellos, ¿no? Ser el mismo gobierno quienes controlen esta distribución, ¿sale? Obviamente, eh, cómo los consumidores, o más bien cómo va a llegar a ellos la droga. Y bueno, vimos, por ejemplo, en el caso de Suiza, que lo maneja al consumidor como un enfermo, no como un criminal. En el caso de México, no ha llegado a tanto. De hecho, una de las primeras, digamos, iniciativas que se han tenido para, pues para lo que es la regulación de las drogas, no ha tenido los mismos efectos que en Europa, ¿sale? Y sobre todo se enfoca, como lo vamos a ver, en lo que es, pues, el violentar, ¿no? El no violentar, más bien, no violentar lo que son los derechos humanos. Está muy enfocado a ello, ¿sale? Cosa distinta a otros países. Y bueno, en el caso de México, también, pues, no se ve desde el punto de vista como en Estados Unidos, que lo vimos la clase pasada, desde esta cuestión económica, ¿no? De repuntar la economía. Hay ciertas cuestiones ahí que en México todavía le están fallando, que obviamente ya, bueno, se trata ahí de modificar. Pero, por ejemplo, nosotros en cuestión de legalizar la droga, pues aún estamos en el veremos, ¿no? En como las iniciativas que se están presentando. Bien, ok. Y bueno, por último, la Convención del 98, pues su enfoque era lo de la Estrategia Internacional de Seguridad y Combate al Crimen Organizado, ¿no? Aquí, como nos dice, tiene un enfoque prohibicionista. México, como les decía, aún está muy lejos de, digamos, de tener otra ideología en cuestión a drogas, ¿no? Eh, ahorita lo vamos a ver en la historia, pues hace ya algunos ayeres que se legalizó, pero solamente duró 6 meses, precisamente por cuestiones sociales, cuestiones morales, ¿sí? Y bueno,
¿qué hubiera pasado si no se hubiera echado para atrás esa, pues esta, digamos, normativa que ya estaba? A lo mejor, no sé, las cuestiones en relación a lo que es el narcotráfico y todo lo que es esto de la droga, a lo mejor estarían en otros niveles, ¿no? En México a lo mejor sí estaría mucho más controlado y no habría tanto narcotráfico acá. Bueno, ¿qué más les puedo decir de lo que son estos tratados internacionales? Acá nos dice desde la Convención de La Haya sobre el opio hasta la Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotróficas. En el caso de México, ha visto desfilar diversas etapas, desde la regulación del comercio entre los países, que se han ido añadiendo nuevas sustancias a las que estaban tradicionalmente prohibidas, que son la coca, el opio y el cannabis, así como el fortalecimiento de la fiscalización y el combate a la criminalidad, o más bien a lo que es el crimen organizado internacional. Está en el enfoque prohibicionista, que muestra ciertas y muy serias fracturas que han ido apareciendo y sobre todo que pues terminan también siendo insalvables. Justo en este momento, en México, bueno, está este documento que les traigo es del 2015, ¿sale? Es de la Gaceta del Senado. Y bueno, pues obviamente todos los estragos que está causando el narcotráfico, ¿no? Ustedes recordarán, por ejemplo, pues sí, la guerra que Calderón inició contra el narcotráfico, ¿no? Ahí fue cuando, digamos, se le salió de las manos todo lo que fue, pues tratar de combatir, ¿no? No pudo, más bien no supo cómo, cómo controlar esa situación. Bueno, acá ya comenzamos a hablar de lo que son los derechos humanos, ¿sale? Ustedes recordarán que estos son progresivos, son expansivos, universales y obviamente se imponen como la razón de los sistemas jurídicos. Bien, acá se hace una revisión de lo que es el marco internacional en materia de drogas, pero tienen que ver los derechos humanos. Aquí vamos a encontrar dos inconsistencias que son evidentes. Por un lado, lo que son las convenciones permiten el uso terapéutico de ciertas drogas como viene a ser el cannabis. En el marco nacional mexicano están restringidos, incluso prohibidos. ¿Sí? Esto hasta el 2015, acuérdense. Mientras México intentaba avanzar, pues en cuestiones de lo que es los derechos de la justicia penal, para que estos sean igualitarios, pues las convenciones siguen con con esta excepción, ¿no? Que obviamente tiende a aplicar para quienes se catalogan como criminales de lo que viene a ser la droga organizada y de la delincuencia, perdón, y de las drogas, ¿sale? Acá nos habla de un sistema acusatorio para unos y un sistema inquisitorio para los demás. En este caso se refiere a que, por ejemplo, en México, pues quienes llevan la peor parte en cuestión de este tema de las drogas, pues son los consumidores, no tanto los narcotraficantes, ¿no? Sino los consumidores. Bien. Hasta el 2015, algunos resultados que dio esta guerra contra las drogas, pues fueron no muy favorables para lo que viene a ser México. Nos dice acá, cuando la finalidad de la política prohibicionista es erradicar la droga del mundo, la estrategia en ciertas ocasiones puede pasar por encima de lo que son los derechos humanos. Desde los últimos años del siglo XX, se dio esta suspensión estratégica de los valores y principios del régimen constitucional mexicano, que obviamente en parte tenía su origen a lo que era esta guerra contra las drogas. Y esta suspensión no solo implicó una violación en lo que viene a ser el marco constitucional, también pues implicó que México
incumpliera con las normas internacionales de derechos humanos que estaban regulados o que están regulados en la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. Es lo mismo que pasa con el derecho penal, ¿no? Esta cuestión de que ahora pareciera que el delincuente tiene más derechos que la víctima, precisamente para evitar que se le violenten sus derechos humanos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son algunas de las normas internacionales que México ha violado en cuestión a derechos humanos? Bueno, todo lo que ustedes encontrarán acá. Dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues ha violado supuestamente los artículos 2, 8, 10 y 11. De la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre, pues los artículos 2 y 26. También de lo que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Y ¿cómo se va? Por ahí sus audios, chicos. Ok, gracias. Y bueno, son algunos que nos marcan, ¿no? Que México ha incumplido y obviamente ha violado. Bien. Algunos tienen que ver con lo que es, pues, enfocados a la igualdad y la no discriminación, ¿sale? Esto se violenta cuando se aplica un régimen jurídico especial para la delincuencia organizada y otro para la delincuencia común. Otro derecho que violenta es pues a la libertad y a la presunción de inocencia, con la existencia de la prisión preventiva y del arraigo. Después también nos habla de lo que es el acceso a la justicia y la garantía del debido proceso, con lo que viene a ser las renuncias de derechos que puede hacer el incumplido en materia procesal penal. Y bueno, por último nos dice que se trató pues de la constitucionalización de las violaciones a lo que son los derechos humanos. De, bueno, lo que es el estado de excepción, que obviamente se llevaron a la Constitución Política de los Estados Unidos, ¿sale? Entonces, estos son algunos derechos que nos marca que México ha violado e incumplido en relación a derechos humanos al tratar lo que viene a ser el tema de las drogas. Bien. Ok. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, profesora. Gracias. Bien. Este autor, Alejandro Madrazo, bueno, está más bien aquí citado dentro de lo que es este texto. Él se refiere a los costos constitucionales de lo que viene a ser la guerra contra las drogas, que obviamente son alteraciones que se han ido realizando al régimen constitucional en aras de atender las especificidades de lo que viene a ser esta guerra, ¿no? Todo lo que México ha gastado pues, en combatir al narcotráfico, ¿no? Pues ha también en algunas otras partes de este artículo nos hablaba de, pues, que, por ejemplo, México, ¿no? Pareciera que en lugar de combatir a las drogas, lo que hace es competir con lo que viene a ser los narcotraficantes, ¿no? A ver quién tiene más poder, a ver quién tiene más helicópteros, a ver quién llega primero a lo que viene a ser, pues, los ciudadanos. Y con esto me refiero a cuestiones de que o México, más bien, o el Estado, llega primero a evitar que consuman, o el narcotráfico llega primero y los engancha, ¿no? Incluso los llega a reclutar. Entonces es esta competitividad que tiene. Más bien, más que combatirlo, ¿no? Y bueno, para Alejandro Madrazo nos habla de que los costos vienen a ser de 3 tipos según su clasificación. Primero nos habla de lo que son las restricciones de los derechos fundamentales,
Después la reorganización del gobierno y por último la fusión de funciones del Estado. Refiriéndonos a México, pues lo que viene a ser la primera parte, la restricción de los derechos fundamentales, se manifiesta como estas medidas que van a atentar contra la universalidad de los derechos fundamentales, al ser obviamente medidas privativas, que están dirigidas contra un segmento de individuos, ¿no? Un segmento especial. Después son permanentes, a pesar de que en su origen se plantearon como transitorias. Y por último, son crecientes, ya que en un inicio se supusieron como excepcionales, pero al final del día se terminan ampliando. Bien. En cuestión a los resultados que ha dado esta guerra contra las drogas, pues desde una perspectiva de lo que viene a ser los derechos de seguridad y justicia, así como de vida y salud. Aquí hablamos, por ejemplo, primero de lo que vienen a ser las medidas precautorias. México en los últimos años, pues ha tratado de, pues, de diversas formas y con diversas reformas también a lo que viene a ser el marco constitucional y legal, precisamente para tener a su alcance ciertas medidas que puedan combatir a la delincuencia, ¿no? En el artículo 16 constitucional se establece que los poderes judiciales van a contar con jueces de control que resolverán en forma inmediata y por cualquier medio lo que viene a ser las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que van a requerir un control judicial, pero también deben de garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, ¿sí? Esta muy delgada línea entre respetar los derechos humanos de uno y del otro, ¿no? Que es ahí donde, híjole, donde hay que tener mucho cuidado. Bien. ¿Qué tipo de medidas son? Pues bueno, son medidas especiales que están dirigidas a combatir lo que es la delincuencia y que se justifican, o más bien aquí se va a justificar la utilización ante lo que es la amenaza del orden público y la prevención del delito. Vienen a ser entonces medidas instrumentales y bueno, si no se puede justificar el fin que persigue, pues obviamente tienden a ser ilegales ya, ¿no? ¿Cuáles son las figuras que vamos a encontrar acá? Bueno, la extinción de dominio, lo que son las recompensas, el arraigo, los testigos protegidos, las intervenciones, bueno, esto de interceptar las comunicaciones, que en la mayoría de los casos está prohibido, los arrestos domiciliarios, la obligación de permanecer en una determinada residencia y lo que viene a ser, ya entre otras cosas, la supervisión policial, ¿no? Esto es ya para cuando se está actuando. Entre estas medidas, providencias y técnicas, pues encuentran su sede constitucional, ¿no? Así como en las leyes reglamentarias que, bueno, México ha implementado, pero sin grandes frutos. Obviamente son una adecuada profesionalización de los agentes que las solicitan y las ejecutan. Y lo más importante, sin un control democrático, por lo que tienden a aparecer en la realidad como abusos y pues obviamente genera conflictos, ¿no? Bien, ¿qué más les iba a decir acá? Bueno, hay algunos informes oficiales de las organizaciones civiles que se han emitido durante la primera década de lo que es el siglo y van a señalar o señalan que esas medidas atentan directamente contra los derechos humanos de libertad y seguridad jurídica, así como los derechos de igualdad y de no discriminación y el acceso o más bien el derecho a un proceso justo, ¿sale? Ustedes saben que en la actualidad, híjole, pues cuando te detienen por el mínimo detalle
que le falte cumplir a la autoridad, ya con eso está pues violentando derechos humanos, ¿no? Y con ello pues le genera ciertos conflictos a la autoridad y beneficios al imputado, ¿no? Entonces, por eso yo creo que, bueno, México en esta cuestión de tratar de ser, híjole, pues de como un ejemplo en cuestión a defensa de los derechos humanos, pues se está yendo a los extremos, ¿no? Está cayendo a veces en lo ridículo, sí me permiten decirlo así. Y bueno, ok, ahora vamos con lo que es la criminalización de los consumidores de drogas. Acá, bueno, México, lejos de concentrar los escasos recursos que el gobierno tiene en cuestiones de prioridades sociales, se está enfatizando y canalizando en lo que es la delincuencia organizada para alcanzar mejores resultados, aunque termina inculpando acá a lo que son los consumidores de drogas. Por ahí del 2011, bueno, el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública representaba el 0.8% de lo que es el PIB, el Producto Interno Bruto. Mientras que un año después creció demasiado, ¿no? Se fue hasta el 0.26% del PIB. Cuando se hizo una revisión de lo que es la información sobre delitos contra la salud y seguridad pública en el periodo del 90 al 2010, bueno, el problema desde la perspectiva de la autoridad y no de lo que son los derechos humanos, pues tenía estas cuestiones de limitantes, ¿no? De violentar sus derechos humanos, ¿vale? Nos dice acá, bueno, desde la perspectiva de la autoridad y no del titular de derechos humanos, es decir, desde el detenido. Las averiguaciones previas, las sentencias y obviamente no desde el usuario. Asimismo, su derecho a la información y el tratamiento en salud al que debía acceder y que obviamente debía recibir. ¿Sale? Bueno, también para este año, para el año que estamos hablando, el 2015, pues hubo un elevado número de lo que fueron detenidos en cuestión a consumidores o poseedores. Esto fue del 75%. Después nos habla de lo que son algunas pues denuncias en los últimos 10 años. Y bueno, acá les marca, ¿no? Que han sido o fueron superiores a 634,000 eventos delictivos contra la salud. ¿Sí? Y bueno, por el del 2007, pues también hubo estos detenidos, pero hasta ahí se quedaron, ¿no? El artículo hablaba de que muchas de estas denuncias pues se quedaron así nada más, como denuncias, pero no se les dio seguimiento. Por cuestiones de falta de información o simplemente porque ya no se les quiso dar seguimiento a las mismas, ¿no? Precisamente por esta gran cantidad de personas que estaban siendo pues investigadas y que estaban siendo procesadas por el simple hecho de ser consumidores. Bien. Acá en el último párrafo pues nos dice que se ha incrementado la actividad de las Fuerzas Armadas para perseguir estos delitos. Pero si se fijan acá, de nuevo nos habla o se enfoca en pues que la mayor parte de las personas que terminan siendo detenidas son poseedores o consumidores, no tanto quienes digamos, quienes las venden, ¿no? Bueno, acá otra cosa que nos habla este artículo, pues es el derecho a la vida y a contar con mejores oportunidades. México en relación que tiene con las drogas y la violencia, pues obviamente es algo que lo hemos visto, ¿no? Del día a día. Dicen, ¿no? Culpan mucho al gobierno de Felipe Calderón de que lo que fue el narcotráfico se descontrolara
Yo recuerdo que se mencionaba, ¿no? Antes de Calderón, pues sí había narcotráfico, pero no se metían tanto con los civiles o respetaban un poco más a los civiles, ¿no? Eh, Interviene Calderón con su, con su combate a las drogas y ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues como les decía al inicio, se le sale de las manos, se le ha pues inculpado, o más bien culpado, sí, la palabra correcta sería culpado, de todas estas muertes que ocasionó, ¿no? El narcotráfico durante su sexenio, ¿sí? Y bueno, todo esto por tratar de combatir a las drogas, ¿no? Tal vez lo que le faltó fue, pues, un poquito más de, digamos, de creatividad, de inteligencia para esta guerra contra el narcotráfico. Bueno, acá nos habla de datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre que son oficiales y no lo son, pues que se han dado o han existido más de 100,000 personas asesinadas, más de 150,000 personas desplazadas a causa de la violencia y más de 25,000 personas desaparecidas en lo que viene a ser el sexenio anterior. Recuerden que estamos hablando del 2015. Y bueno, todo esto pues son cifras que están relacionadas con lo que es el narcotráfico. Bien, acá nos habla de nuestro muy querido presidente Peña Nieto, y por el del 2012, él reconoció que la guerra contra el narcotráfico iniciada por Calderón había propiciado grandes abusos por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad. Y por el 2013, el gobierno indicó que más de 26,000 personas habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas desde el año 2007. Esto se vio como una grave crisis humanitaria y se promulgó una ley integral destinada a asegurar los derechos de las víctimas. De esto podemos añadir que las innumerables quejas de tortura y la sobreutilización de la figura del arraigo pues fueron como situaciones que se le vieron mal, ¿no? Que fueron mal vistas precisamente a lo que fue la actuación de las fuerzas del Estado. Este organismo, que es Amnistía Internacional, señaló que desde inicios del 2006, lo que fue la guerra contra las drogas, la tortura aumentó de manera alarmante en México, ¿sale? Bien, ustedes recuerden que todo lo que fue pues la pena de muerte, las torturas y todas aquellas penas que le llaman injuriosas, pues hasta hace algunos años estaban permitidas en México, ¿sale? Si mal no recuerdo, es por ahí del 2005, sí, del año 2005 que se prohíbe, ¿no? La pena de muerte y este tipo de torturas. O sea, hace, digo, 2005, 2021, son pocos años. Bien. Acá nos habla un poquito de lo que es el derecho a la información y a la salud y a no ser discriminado, ¿no? Pero está muy lejos de lo que vimos con otros países. Acá nos habla de que el problema de las drogas pues tiene un doble circuito e inclusive una doble moral. Los países del norte cargan a los países pobres los costos de la guerra, además de que actúan pues con una doble cara, ¿no? En cuestiones a lo que es el tabaco, pues en los países del norte, como productores y comercializadores promueven e incentivan el comercio internacional con su propia regulación. En el caso de lo que es el cannabis y otras drogas, pues la actitud es cambiante, es diferente. Este cambio lo podemos observar con lo que son los Estados Unidos, que bueno, tiene ya pues bien desarrollado lo que es el mercado de producción, ¿no? Para satisfacer su demanda interna. Bien. Ya vimos el caso de Estados Unidos, cómo lo llevan, cómo lo están regulando, cómo lo están viendo en el caso de Nuevo México, pues con lo que son tintes económicos, ¿no? Para repuntar su economía. Ok.
¿Qué más podemos decir acá? Bueno, dos cuestiones, ¿no? Algunos tipos de drogas han acompañado a la vida de la humanidad desde que inició. Y el abuso también de que las mismas drogas producen pues daños psicofísicos. Otra realidad que vamos a encontrar es la estrategia desplegada hasta ahora por el prohibicionismo, que no ha hecho otra cosa más que simplemente criminalizar, ¿sale? No ha tratado pues otros escenarios, no ha tratado de resolverlo, simplemente es este pleito que se tiene con lo que es el narcotráfico. ¿Qué más podemos decir acá? Bueno, lo que viene a ser el terreno de la seguridad o de la salud, bueno, lo que está en relación a los modos de producción y a los canales de exportación. Y en un segundo lugar, a lo que es la aceptación de una estrategia tendiente a la reducción de los daños en dos vías. Esto es evitar la asociación entre la toxicodependencia y la criminalidad, así como los daños irreparables e irreversibles a la salud que provoca pues las adicciones, ¿no? Como es la propagación del SIDA y otras enfermedades. Acá, bueno, lo que nos dice el primer son pues los ejemplos, ¿no? Regulatorios novedosos en lo que es parte del mundo. Y bueno, nos menciona lo que es Portugal, Holanda, Suiza, Canadá, España y bueno, entre otros. En América Latina, pues obviamente los daños que han sufrido han sido mucho más severos, ¿no? Todo esto como resultado de lo que es la guerra contra las drogas. Bueno, algunos países de lo que es Latinoamérica que han tratado de mediarlo y han obtenido buenos resultados han sido Argentina, Ecuador, que se los marqué en la sesión, ¿qué fue dos anteriores a esta? Ecuador, Brasil y Bolivia, ¿no? Como poquito a poquito han ido avanzando con medidas específicas en lo que es reducción de daños que está dejando pues el combate a las drogas, ¿no? Obviamente lo están viendo de diferente manera a los países europeos, ¿no? E incluso pues el vecino muy lejos, muy lejano, pero vecino Canadá, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que se trata? Pues obviamente de brindar tratamientos y opciones a quienes se están dañando. Se supone que no hay que discriminarlos y obviamente pues debe de existir una prevención en lo que es el uso de las drogas. Hay que estar informados y obviamente hay que tener un acceso a la salud y otros programas sociales. Ustedes recordarán esos comerciales, esa propaganda que tenía TV Azteca de Dino a las drogas. Híjole, mm, pues no nos decían mucho, ¿no? Nada más simplemente como que no consumas y ya. Pero más allá de dar una real información, pues no lo hacían. De hecho, creo que los últimos que yo vi eran de los que pasaban hace como 20 años. Entonces, no hubo un buen enfoque en cuestión a tratar, ¿no? De hacerlo por medios, en este caso, la televisión, ¿no? Ok. Acá nos habla de lo que es el acceso a servicios de salud, que obviamente tiene que ser algo que sea primordial, ya que se trata de un derecho humano positivo y social, que va a afectar obviamente a todos aquellos estados que no estén cumpliendo con esta información, ¿no? Eh, con este derecho. Ok, acá bueno lo dice, ¿no? Que una persona no tenga acceso a servicios de salud, pues obviamente es una grave violación a los derechos humanos. Yo creo que para esto tendríamos que reestructurar también todo nuestro sistema de salud, ¿no? Digo, llegas a alguna institución que te esté brindando este servicio y a veces lo que menos te dan es información, ¿no? O sea, o simplemente te la dan, pero muy así como una embarradita, ¿no? Bien, ok, ahí Dios. Bueno, ¿qué más podemos hablar acá? La reunión de la ONU
que se realizó en el 2016, hablaba de lo que era un nuevo compromiso internacional en materia de drogas. En América, pues como evidenció este estudio de la OEA, el problema de las drogas está íntimamente vinculado con lo que es la violencia. En este aspecto, pues la preocupación para actuar en términos de derechos humanos por la situación de los usuarios de drogas, principalmente el derecho a ser tratado dignamente, a evitar esta discriminación y obviamente el acceso a la información y el acceso a los servicios de salud debía ser una prioridad. Ok, según este estudio, bueno, que nos da pues un resumen de los tipos de violencia generados por la guerra contra las drogas que atenta contra los derechos humanos que están consagrados en México. Nos habla primero de lo que son violaciones a los derechos de seguridad y justicia. Nos dice acá que hay una ineficacia de las medidas precautorias, tales como testigos protegidos, los arraigos, las intervenciones telefónicas, etc. Y en un segundo aspecto, criminalización y encarcelación de consumidores o poseedores de marihuana. En el segundo nos habla de lo que son las violaciones a los derechos de la vida, la libertad y la elección de oportunidades. Acá se enfoca o se enfocaron a lo que fue la pérdida de esperanza de vida de los jóvenes, a que pues los miles de desplazados, desaparecidos y los muertos, y a un incremento de lo que fue la tortura. Y en el tercer aspecto nos habla sobre las violaciones a los derechos a la información, a la salud y al trato digno. Acá hablaba de lo que son que los adictos no cuentan con tratamientos médicos y obviamente son discriminados por su condición. Hay un riesgo en cuestión al aumento de lo que son los enfermos del SIDA y la ausencia de programas de prescripción de drogas y la situación de jeringas, ¿sale? Por eso les decía que estamos muy lejos, pero muy, muy lejos de lo que los países europeos han tratado de hacer, ¿no? Es todavía, si lo quieren ver de esta manera, una cuestión, o más bien una política prohibicionista, ¿sale? Es simplemente prohibir, prohibir, prohibir y prohibir. No están viendo el problema desde otro punto de vista, ¿no? Y bueno, acá les puse el link de lo que fue todo este choro que les acabo de hablar, ¿sale? Es del 2015. ¿Sí? Cuestiones más acerca de lo que es este tema, pues se habla poco, ¿no? De lo que es la legalización de las drogas en México. Están las iniciativas, eso sí. Bien. Hasta acá alguna duda, comentario, reclamo, lo que ustedes quieran. No. Ok. Bueno. Acá yo les puse el link de lo que es la Convención Única de 1961 de la ONU. Vamos a ver algunos artículos, no todos. Déjenme nada más la abro y ya se las comparto. Ay, dejen que mi internet funcione. Okay. Ahí está. Vamos a compartirla. Bueno, sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Gracias, gracias. Bien, ¿qué nos dice? Convención Única de 1961 sobre estupefacientes. Fue enmendada por el Protocolo de 1972 de modificación de la Comisión Única del 61. Bien, me voy a ir aquí hasta el artículo 21. Ajá. ¿Qué nos habla? Acá lo tenemos, de lo que es la limitación de la fabricación y de la importación. ¿Vale? Bien. Si ustedes tienen curiosidad, pues ya ahí en el link la pueden abrir y la pueden
checar. Ok. Artículo 21. Disculpen ustedes, mi internet está un poco lento. No sé por qué se traba. Mm. Ujú. Acá estamos ya. Bien. Los voy a agrandar un poquito más. Ahí está. ¿Qué nos dice entonces el artículo 21 de esta Convención Única del 61? Bien. Limitación de la fabricación y de la importación. En el primer punto nos habla de lo que es la cantidad total de cada estupefaciente fabricada o importada por cada país o territorio en un año que no excederá de la suma de las siguientes cantidades. Lo que es la cantidad consumida dentro de los límites de las previsiones correspondientes con fines médicos o científicos. Después nos habla de lo que es la cantidad utilizada, igualmente dentro de los límites, para la fabricación de otros estupefacientes y de sustancias a las que esta convención no aplica. También nos habla de la cantidad añadida a las existencias con objeto de llevarlas a nivel fijado en las previsiones correspondientes y por último de lo que es la cantidad adquirida dentro de los límites en las previsiones correspondientes con fines especiales, ¿sale? ¿Qué más nos dice? Bueno, las cantidades ahorita se las voy a mostrar, es una tablita. Y bueno, acá básicamente este artículo de lo que nos habla es de las cantidades, ¿no? De las cantidades, pues, que se pueden utilizar, ¿sí? Básicamente ya cada país lo que hace es, pues, marcar o establecer sus límites de lo que pueden consumir, de lo que pueden portar, ¿sale? Precisamente para no incumplir con esta convención, ¿sale? Veíamos que en algunos países es, no sé, 5 gramos, en otros son 25, ¿sale? Entonces, bueno, se va a ir regulando precisamente, pues, para tener este control de los consumidores, ¿no? Ok, bien, ¿qué más podemos aquí? Nos dice en el punto 4, si nos vamos al inciso B, que bueno, en relación a lo que son las partes, que no autoriza durante el año ninguna nueva exportación del estupefaciente en cuestión al país o territorio de que se trate. Salvo, ay, ya me pasé. Déjenme acá. Salvo que si dicho país o territorio envía una nueva previsión que corresponda al aumento de sus importaciones y de la cantidad suplementaria que lo llegue a necesitar. En casos excepcionales, cuando, a juicio del gobierno del país exportador, la exportación sea indispensable para el tratamiento de los enfermos, ¿sale? Lo que esta convención trata también es, bueno, ustedes saben, por ejemplo, el uso medicinal de algunas drogas, pues obviamente, ¿no? Como todos los medicamentos, se exportan, se importan, dependiendo de la necesidad de cada uno de ellos. Entonces, también se va a regular todo esto. Básicamente lo que esta convención trata de hacer es precisamente regular, ¿sale? Poner ciertas normas, ciertas reglas para todo lo que es el consumo, la exportación, la importación, ¿sale? Acá, ay, me pasé. Bien, ¿qué más? Acá en el artículo 21 bis, tiene que ver con lo que es la limitación de la producción del opio, ¿sale? Acuérdense que habíamos visto que México era uno de los principales productores, ¿no? Del mismo. Y bueno, nos dice tal cual, ¿no? La producción de opio de cualquier país o territorio se va a organizar y fiscalizará de tal modo que se asegure que la cantidad producida en un año
no exceda de las previsiones de la cantidad de opio que se ha de producir, ¿sale? Acá ya marca, pues obviamente, lo que son las condiciones, ¿no? ¿Qué más nos dice? Esto en cuestión a la limitación del opio. Bien. Después nos habla en el artículo 22 lo que viene a ser la disposición especial aplicable al cultivo. Nos dice que cuando las condiciones existentes en el país o en un territorio de una parte sean tales que, a su juicio, la prohibición del cultivo de la adormidera, del arbusto de coca o de la planta del cannabis resulte la medida más adecuada para proteger la salud pública y evitar que los estupefacientes sean objetos de tráfico ilícito, la parte interesada prohibirá dicho cultivo. ¿Sale? Entonces, de esto es de lo que nos va hablando esta convención, ¿no? Después nos habla de los organismos nacionales para lo que es la fiscalización del opio. Funciona. Bien, y acá se los va enumerando, ¿no? Bien. Ok. No la vamos a ver toda, ¿sale? Es nada más como una, les digo, como regulaciones precisamente para las partes en cuestión a lo que es, pues, las drogas, ¿no? Bien. Ok. Bueno, vamos de nuevo con esto de acá. Ok. Bueno, eso es así nada más. Se las quería enseñar rápido lo que es la convención, ¿sale? Trata de regular todo lo que es, pues, el consumo, como ya les dije, ¿no? Bueno, ok. Vamos ahora con esta parte. Yo realmente lo desconocía. Pues les digo que duró muy poquito, ¿no? Me llamó mucho la atención leerlo. Eh, Dice, ¿no? El año en el que México legalizó brevemente las drogas. Y digo brevemente porque fue un lapso de 6 meses nada más. Esto ocurrió en lo que fue el gobierno de Lázaro Cárdenas. Nos dice acá que el 5 de enero de 1940 el presidente de México, Lázaro Cárdenas, hizo algo realmente revolucionario. Promulgó el nuevo Reglamento Federal de Toxicomanías. Esta legislación eliminó los viejos edictos punitivos sobre los delitos de droga. Asimismo, autorizó a los médicos a recetar narcóticos a los adictos, estableció clínicas ambulatorias para ayudarlos y formuló peticiones más amplias para tratarlos como enfermos y no como criminales. Si se dan cuenta, él básicamente se adelantó muchísimo a lo que fueron los países europeos. ¿Sale? Estamos hablando de que, por ejemplo, en Holanda comenzó este control de las drogas por ahí de los años 60, 70. Acá en México, Lázaro Cárdenas lo hizo por ahí de 1940, ¿sale? Entonces, imagínense, ¿no? El boom que causó en México y en el mundo. Nos dice que a mediados de 1940, al menos 1,000 adictos asistían a los dispensarios diariamente a comprar pequeñas dosis controladas de cocaína y morfina bajo supervisión médica y a valor de mercado. Los médicos y periodistas obviamente se pronunciaron a favor del cambio, ¿no? Algunas de las cuestiones que se mencionaban era que atraer al adicto en lugar de perseguirlo, registrarlo y someterlo al tratamiento médico y psicológico constituía un medio fundamental para combatir la adicción. ¿Sale? Obviamente los precios pues eran bajos, muy bajos, y se menciona que cuando se hizo esto, pues obviamente paralizaron lo que fue el comercio ilegal, ¿no? Fue una buena estrategia que se llevó a cabo. Acá, por ejemplo, bueno, obviamente adecuado al valor que tenía el peso en aquella época, ¿no? La morfina del gobierno se vendía a 3 pesos con 20 centavos el gramo,
En la calle la misma cantidad de heroína costaba entre 45 y 50 pesos, ¿no? Además de que estaba muy diluida con lactosa, carbonato de sodio y quinina. Y 1 gramo puro probablemente costaba cerca de 500 pesos. Estos precios socavaban a los distribuidores. En lo que los estudios que llevaron a cabo o lo que se pudo demostrar con esta medida fue que los traficantes de la Ciudad de México perdían 8,000 pesos al día, ¿no? Para que la época era mucho, para nosotros oye poquito. Sin embargo, esta legislación, antes de los 6 meses, pues fue anulada, ¿sí? Por ahí de junio de 1940, el gobierno declaró que la escasez de cocaína y morfina debido a la guerra impedía que el plan funcionara. Y en el mes siguiente, lo que fue julio, pues se introdujo de nuevo la antigua legislación punitiva de 1931. Este artículo dice que la breve historia del coqueteo de México con la legalización tiene una profunda resonancia contemporánea. Desde el 2006 hasta el 2016, se estima que la guerra de México contra las drogas le ha costado la vida aproximadamente a 160,000 personas. ¿Sale? Ok, esto es algo muy chiquitito que encontré y realmente me causó sorpresa, ¿no? Como habíamos avanzado, pero bueno, hubo escasez, como en todo, ¿no? Sin embargo, yo considero que la legislación se pudo haber mantenido, no nulificar, ¿no? O sea, se pudo haber mantenido y a lo mejor ido modificando con el tiempo, lo cual hubiera sido, a lo mejor nos hubiera dado los resultados que en Europa, ¿no? No sé, desde el final de la clase me dirán sus opiniones. Y bueno, un poquito de lo que es el debate sobre la regulación de la marihuana en México, ¿no? Este texto que les traigo es del 2019, sí, y nos dice que el debate de la marihuana se encuentra, pues, en aquella época, hace 2 años, en su punto más álgido, debido a que las situaciones que se están viviendo en estos tiempos, pues requieren que se haga un cambio en el paradigma de la prohibición de la marihuana, que obviamente no han funcionado. Se va a centrar el debate en 3 aspectos fundamentales, que son la salud, la economía y la seguridad. Ok, hay algunas posturas en este debate, obviamente quienes están totalmente a favor y quienes están totalmente en contra, ¿no? Para el uso recreativo. En cuestión a lo que es el uso medicinal de la marihuana, pues hay mucho más personas a favor, obviamente. Ok. ¿Qué premisas? Pues obviamente se manejan acá, pues en cuanto a la regulación de la marihuana. Primero, pues si es que esta medida va a poder detener o a regular verdaderamente el consumo para combatir a la marihuana en una, convertirla, perdón, en una droga social. También que encontramos acá, bueno, el negocio de las drogas pues obviamente representa una fracción muy reducida de la economía mexicana, pero crea grandes ganancias u oportunidades de supervivencia. Yo en este aspecto considero que el negocio de la droga es todo lo contrario, ¿no? Es como, sí a lo mejor será una fracción muy reducida, pero en cuestión a lo que son las ganancias, o incluso yo creo que ya no está tan reducida esa fracción, ¿no? No sé ustedes cómo lo vean. Yo siento que cada día hay más, pues más narcotraficantes pequeños, en lo que es el micro, ¿no? Micro, no me acuerdo, es el micro narcomenudeo, si mal no recuerdo, que bueno, está ganando mayor presencia en lo que es México. Bueno, obviamente, pues tiene que ver con lo que es la violencia entre los grupos criminales, la corrupción, la militarización y lo que es la presión de Estados Unidos, que ya lo vimos en la clase pasada, ¿no? Cómo nos culpan de todo a nosotros. Y bueno, todo esto pues obviamente amenaza la seguridad del país, debilita al Estado y atenta contra la democracia.
Bueno, ¿qué más? En el caso de los cárteles mexicanos, pues han ascendido para ocupar el tercer lugar en presencia y poderío a nivel global, ¿no? Bueno, acá nos marca otras cifras, ¿no? En cuestión a lo que es la muerte en esta lucha contra el narcotráfico. ¿Qué más? Pues aquí tal cual lo dice, ¿no? Este fracaso de lo que son las políticas prohibicionistas y policiales frente al cultivo, a la prohibición y el consumo de la marihuana, ya que la misma, pues obviamente, pues contribuye a que se incremente lo que es la inseguridad. Bien, acá nos habla de un poquito lo que es la importancia de buscar acciones legislativas para legislar el consumo de la marihuana. Se enfoca en lo que es el Distrito Federal. Perdón, me comí la L. Okay. Y bueno, nos habla, ¿no? De lo que es, pues, que la marihuana, hacía en cantidades, mueve más o menos unos 360 millones de pesos anuales, ¿no? Y los consumidores están en torno a los 75,000. Según un estudio que realizó el colectivo para una política integral hacia las drogas, ¿no? Lo que es el CUPIT. El consumo de droga en lo que es el Distrito Federal alcanza los 200 millones. Y esto en relación a lo que es la venta, ¿no? Por el del 2006 había unos 5,000 puntos de narcomenudeo y a la fecha, o sea, el 2019, hay alrededor de 13,000, ¿vale? O sea, se ha incrementado muchísimo. Ok, ¿qué más? Bueno, un estudio que realizó el Instituto Mexicano para la Competitividad dice que si se llegara a legalizar la droga a nivel estatal, en lo que es Estados Unidos, a que se enfoca en ellos, pues provocaría, ¿no? Esta caída importante de los ingresos de los narcotraficantes mexicanos. Veamos con todas estas nuevas normativas que está pues llevando a cabo Estados Unidos, cómo le va al narcotráfico, ¿no? Al narcotráfico mexicano. Bien, ¿qué más? La legalización de las drogas no puede ni debe suponer que las personas obtengan una especie de permiso para hacer daño a otros bajo el influjo de las drogas. Si se llega a esto, pues obviamente serán acreedores a sanciones, ¿no? Bueno, ¿qué más nos dice acá? La legalización de la marihuana podría permitir liberar recursos y permitiría también el fortalecimiento institucional de lo que son los cuerpos policíacos para enfrentar crímenes del foro común que pues parecen comunes. Algunas de estas iniciativas que después fueron rechazadas, pues salieron como alternativas, ¿no? Que fue para legalizar la marihuana en lo que fue el Distrito Federal. La primera de ellas, pues tenía un tinte muy irreal, ya que, pues, buscaba, o más bien tenía la intención de que se permitiera aportar hasta 5 kilogramos de marihuana. Sin embargo, pues, no se llevó a cabo ya que la población, ¿no? No estuvo de acuerdo con ello. Otra iniciativa que se presentó al Congreso, pues, se enfocó en una regulación, integral. Esta proponía, pues, cambios a la Ley General de Salud y al Código Penal. En primer lugar, se buscaba con esta segunda iniciativa, pues, otorgar competencia a las entidades federativas en materia de control sanitario del proceso de lo que son los estupefacientes. Se buscaba reformar el artículo 13 de la Ley General de Salud, que logra empatar los objetivos de la Ley de Narcomenudeo en materia penal con aquellos en materia de control sanitario. Otro era, pues, o más bien, es la reforma al artículo 194 de lo que es la Ley General de Salud, que permite, pues, esta modificación a esta tablita, que la vamos a ver un poquito más adelante. Esta tabla
que es del artículo 479, ¿no? Y obviamente que las entidades federativas pudieran ejercer cierto control sanitario del proceso, del cultivo, de la distribución de las sustancias, o que podrían ejercerlo en coordinación con la federación y los municipios para que pudieran establecer convenios, los convenios que mejor le funcionaran a cada uno, ¿no? Y otra cosa que marcaba esta otra iniciativa, pues era eliminar la fracción cuarta del artículo 474 de la Ley General de Salud, que establece que las autoridades federales van a conocer de los delitos en materia de narcomenudeo, independientemente de la cantidad del narcótico. Cuando el Ministerio Público de la Federación prevenga en el conocimiento del asunto o solicite al MP del Foro Común la remisión de la investigación, ¿sale? Y bueno, esta fracción va en contra de lo que se proponía con la ley del narcomenudeo, que era otorgar competencias al fuero local en materia de delitos contra la salud y otorgar mayor responsabilidad. Al tener esta facultad, obviamente la persecución de los delitos en materia de narcomenudeo se volvía confusa, repetitiva e ineficiente, ¿sale? Entonces, por eso no avanzó esta iniciativa, ¿no? Ok, bien. ¿Qué otra cosa también marcaba esta segunda? Pues que se pudiese agregar el cultivo a la lista de delitos en materia de narcomenudeo y en materia concurrente ante lo que es la federación y las entidades federativas. También, pues, se le añade al artículo que las conductas descritas en el artículo 198 podían ser investigadas y perseguidas y en su caso, obviamente, sancionadas por lo que eran las autoridades o lo que son las autoridades del Foro Común en los términos de la Ley General de Salud. Y bueno, obviamente se tenía que reformar la tabla de orientación de dosis para consumo personal, esta que está establecida en el artículo 479, para incluir cantidades de cannabis relacionadas al cultivo y crear una medida de los sumidades. Obviamente, pues, por alguna razón no avanzó. Bueno, se enfrentó más bien a cuestiones morales, ¿no? Estas iniciativas que se presentaron la primera, bueno, ya vimos que no era muy acertada. Y la segunda, pues, en cuestión si ustedes se fijan, lo que trataba de hacer más bien era, pues, seguir siendo prohibicionista, ¿no? Y ¿cómo les diré? Y sancionadora, ¿sale? Entonces, bueno, se quedaron ahí estas dos iniciativas, ¿no? Ok. Bueno. ¿Algún comentario que tengan? ¿Qué opinan ustedes de que en México, por ahí de los años 40, haya tenido esta idea, esta regulación? Los escucho. Bueno, Lick, a lo mejor, buenos días, a lo mejor sí tuvo, bueno, sí fue una buena idea, mas no tuvo el impulso necesario como para que se llevara a cabo, como en algunos otros países, ¿no? Como se lo estoy marcando ahí por ejemplo, en Estados Unidos, que hay estados donde sí está permitida y hay una especie como de farmacias pequeñas donde puedes ir a comprar cierta cantidad de droga, ¿no? En este caso viene siendo la marihuana, ¿no? Uh-huh. Y de que aquí en México para que la legalicen para ¿cómo le dicen? Motivos lúdicos, pues no, ahí sí se me hace una tontería, ¿no? Ajá, recreativos, ¿no? No, pues para, nada más como para drogarme, nada más como para saber que siempre pues, está canijo, ¿no? Uh-huh. No tiene ningún sentido. Así es, gracias. ¿Alguien más? ¿Ustedes creen que hubiera funcionado? Bueno, no funcionado. ¿Creen que si si no se hubiera nulificado, le hubiera traído beneficios a México? Yo pienso que a futuro sí, ¿no?
sí puede traer, sí puede traer algún beneficio, lo mismo que hacen en algunos otros países donde la droga que incautan no la destruyen, la mantienen y la ocupan para otros fines, lo que en México no hacen. Aquí la ¿Cómo no lo destruyen. ocupan los militares? Sí, ¿verdad? Sí, aquí lo que hace es destruirse o se la regresan al mismo narco. Ahí el problema, ¿no? No está bien porque imagínense, pues ya no la destruyen, ya la convierten en harina y la otra pues ya la venden. En harina. Ok. Yo creo que, o sea, desde mi punto de vista, yo creo que todo eso de la lucha contra el narcotráfico no es real ni honesta, porque hay demasiados intereses económicos de mucha gente, muchas amenazas, muchas cosas que no permiten el que las cosas se hagan bien, el que realmente la lucha sea real, sea verídica, sino que la cuestión económica, como en todo lo que se hace, es, es preponderante, ¿no? Entonces sí, creo que es un poco difícil que esto es nada más de ojo al macho, desde mi punto de vista. Gracias, gracias. ¿Alguien más? ¿Ustedes recuerdan cómo era México antes del sexenio de Felipe Calderón? Pues sí, o sea, creo que más me acuerdo yo, ¿verdad? Por cuestiones propias de la edad. Pero sí, o sea, todo era más tranquilo, más seguro, más estable. Podías andar en las calles tranquilamente, porque a partir de, pues yo creo que del de Vicente Fox más todavía, empezaron con aquellas cosas, los niños podían ir al parque a jugar, hoy en día no, o sea, es excesiva la inseguridad, la psicosis que se ha creado con respecto a eso, y adicional a las drogas, repito, la cuestión económica de que los dos papás trabajan, todo eso ha influido para que la sociedad se haya descompuesto a como está ahorita, digo yo. Sí, sí, claro. Bueno, yo también me acuerdo cómo era antes de Calderón, ¿no? Digo, yo cuando Fox inició su mandato, pues yo estaba por ahí en los 20, pero sí, sí recuerdo mucho que México era un país muy tranquilo y obviamente era un país, pues, vamos a llamarlo rico, ¿no? O sea, tenía estas cuestiones de que pues la economía estaba estable, ¿no? Digo, tampoco éramos un país muy, muy poderoso, pero no como ahorita, ¿no? Como lo menciona, pues digo, si los dos no trabajan, pues no alcanza. La inseguridad, pues sí, obviamente, ¿no? Digo, ya a mí ya me tocó sufrir cuestiones ahí de inseguridad, ¿no? Precisamente por la economía, precisamente por cuestiones de buscar dinero fácil, ¿no? Entonces, tal vez, desde mi punto de vista, si en lugar de iniciar esta guerra contra el narcotráfico, si hubiesen buscado otras medidas, a lo mejor México ahorita estaría pues diferente, ¿no? O sea, me refiero a, como lo mencionaba su compañero, no tanto el permitirlo para uso recreativo, ¿no? Sino con fines medicinales y con la finalidad de regular lo que consumen, ¿no? O sea, voy a evitar pues que des tus mal viajes, incluso esta sobredosis, ¿no? Que pueden llegar a la muerte. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues yo gobierno, yo te la voy a ser el principal proveedor, ¿no? Eh, como ya lo vimos lo que han hecho otros países, ¿no? O sea, yo lo regulo, yo me encargo, yo llevo este control sobre los consumidores y ¿qué es lo que hago? Pues por un lado tengo, pues, como ya lo dije, ¿no? Este control.
a este segmento de la población, pero por otro lado también digamos que voy generando ingresos, como la iniciativa, ¿no? Que entrará en vigor el próximo año de Nuevo México, pues precisamente, ¿no? O sea, vas a pagar un impuesto, primero es de un porcentaje y después te lo subo al 18%, ¿no? Que bueno, al final del día, pues es un arma de dos filos, ¿no? Esto de verlo con tintes más económicos que de verlo con tintes, pues, ¿qué les diré? Más, Precautorios, ¿no? Sí, más humanos, o sea, más reales, ¿no? Ok. exactamente, más como más aterrizados a la realidad. Y bueno, ¿no? O sea, y como les decía, esto de haber leído de que en el periodo de Lázaro Cárdenas, hace, ¿qué se fue? ¿En los 40? Hace 60 años más o menos, Fue, este, la Cárdenas fue en los 50. ¿verdad? No, no escuché, perdón. En Alguien los se 50, cortó el audio. cuando Lázaro Cárdenas. O sea, yo todavía no nacía, pero sí fue en los 50. Ah, ok. Pues, imagínense, ¿no? Para la mentalidad que se tenía en aquella época, sobre todo en México, pues sí fue algo como muy, ahí lo dice, ¿no? Revolucionario, muy wow. Entonces, digo, em, no sé, yo cuando lo leí dije, México sería otro México si si esa normativa continuara, ¿no? Eh, lo que él hizo fue algo, híjole, pues lo vio con otra perspectiva, no lo vio a manera de castigarlo, ¿no? Sino de cuidarlos, por así decirlo, a los consumidores. Y bueno, se vio, ¿no? Se vio reflejado en las pérdidas a lo que eran el narco. Entonces, que bueno, al final del día a lo mejor también el narco hubiera por ahí después implementado algunas otras estrategias, ¿no? Pero bueno, digo, si ya se tiene el precedente de que funcionó, ¿por qué no tomarlo como, pues a lo mejor como base o partir del mismo, ¿no? Para llevarlo a cabo en lo que es en la actualidad, ¿no? Lo que estamos viviendo en México. Pero bueno, habrá que ver ahí qué cuestiones se involucran. Y bueno, ok, salud. Lo, lo último que vamos a ver es en relación al marco jurídico legal que existe en México, ¿no? Ay, Dios, algunas cuestiones que se han llevado acá. Bien, nos encontramos primero con, pues, esta legislación, ¿no? Para las drogas en México, establecida en la Ley General de Salud del 84, junto con lo que es la materia de drogas o lo recurrente, más bien a lo que es la materia de las drogas, que está establecido en el Código Penal Federal. ¿Sale? Esto después de las reformas del 94. Después en el 96 se creó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que elevó exponencialmente las penas por cualquier delito que se considerara cometido en asociación delictuosa. En agosto del 2009 entró en vigor un decreto que reforma la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales. Después, bueno, el decreto que se conoce como Ley de Narcomenudeo, que su principal objetivo es combatir la modalidad del comercio de drogas al por menor. Este decreto determinó también cantidades máximas de las diversas sustancias permitidas para el consumo personal. Después nos vamos a encontrar con reformas hasta 1994 que fueron hechas al Código Penal Federal. Y ya vimos también, si se fijan, el Código Penal Federal y la Ley General de Salud van muy unidos, van de la manita. Estos dos, ay, se me fue la palabra. Ay, eh, bueno, estos dos, ay, no, conforman en gran parte lo que es la legislación vigente en México en materia de drogas. Un cambio importante que se introdujo por dichas reformas es que desde entonces se habla de drogas y de diversos delitos relacionados con lo mismo, ya que se encuentran todos en un mismo artículo.
las penas se aumentaron para los casos de producción, transporte, tráfico, comercio y suministro, que son de mínimo 10 años y un máximo de 25 años. Ok. En relación a lo que es el consumo, la ley establece que no se procederá en contra de quien, no siendo farmacodependiente, se le encuentre en posesión de alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193 por una sola vez y en cantidad tal que pueda presumirse está destinada a su consumo personal. Y también que al farmacodependiente que posea para su estricto consumo personal algún narcótico señalados en el artículo 193 no se le va a aplicar ninguna pena. ¿Sale? También nos dice que todo procesado o sentenciado que fuere farmacodependiente quedará sujeto a tratamiento. Esto en el artículo 195. Después, bueno, por ahí del 96 se crea la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que elevó de nuevo lo que fueron las penas por cualquier delito que tuviese que ver con asociación delictuosa. Y en esta ley ya se estableció, o más bien ya vamos a encontrar lo que es la figura del arraigo. Este arraigo permite la detención y la privación de la libertad de una persona hasta por 80 días sin ninguna acusación o orden de aprehensión o sin haber sido detenida por cometer algún delito en flagrancia. Simplemente por ser sospechosa de cometer un delito relacionado con la delincuencia organizada. Obviamente, después de todo esto, resultó ser algo, pues, que va contra la Constitución, ¿no? Contra lo que nos establece ahora la Constitución. Bueno, las penas y delitos establecidos en los años 90 siguen vigentes, pero a partir del 2009 solo para los casos del narcomayoreo. Bien, después nos habla de lo que es la ley de narcomenudeo que fue adoptada por el Congreso en el 2009 y que entró en vigor en ese mismo año. Se eliminaron todas las sanciones por cantidades para uso personal y nos habla acá de 5 gramos de cannabis, 2 gramos de opio, medio gramo de cocaína, 50 miligramos de heroína, 40 miligramos de metanfetamina y también que los usuarios serán sometidos a tratamiento obligatorio solamente después del tercer arresto. ¿Sale? Hasta que hagan el tercero. ¿Mande? Ok. Bien. ¿Se acuerdan de la tablita que les hablaba? Acá está. Es la tabla de orientación de dosis máximas, el artículo 479 de la Ley General de Salud. Bien, acá abajo tienen el link, por si ustedes la quieren checar. Y bueno, no sé si le alcanzan a ver bien. Bueno, dice tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato. Nos habla de lo que es el narcótico, aquí nos habla del opio, de la heroína, del cannabis, marihuana, la cocaína, el LSD, la metilendioxianfetamina, ¿vale? Y por último, la metanfetamina. Les marca acá lo que es la dosis máxima de consumo personal inmediato. Por ejemplo, para el opio nos marca 2 gramos, para la heroína 50 miligramos. Para lo que es el cannabis, 5 gramos, la cocaína 500 miligramos. Y así, ¿no? Por ejemplo, esta de acá, no se las puedo señalar. La MDA, polvo, granulado o cristal, ¿no? También nos habla de lo que son las tabletas o cápsulas. Y, bueno, una unidad con peso no mayor a 200 gramos, ¿sale? Entonces, bueno, esta es, ¿no? La tablita de orientación para lo que son las dosis máximas de consumo personal e inmediato. Bien. Y por último, les voy a hablar de lo que son algunas iniciativas de ley en México. Ya veamos
hablado de lo que fueron para el Distrito Federal, que bueno, no avanzaron mucho. Y bueno, se las marco desde el 2012, no más atrás. Bueno, aquí nos dice que el 7 de noviembre de 2012 se conoció que 3 estados de los Estados Unidos habían aprobado el consumo de la marihuana. 2 de ellos con fines recreativos. Este resultado influyó en lo que fue el debate sobre la regulación del cannabis en México. Bueno, acá les habla del ex canciller mexicano y del presidente Peña Nieto, que, bueno, se manifestaba que debía replantear su estrategia contra el narco. Poco después, el diputado Fernando Belaunzurán presentó ante el Congreso una propuesta de la ley para regular la producción, distribución, venta, consumo de la marihuana, así como la formulación de una estrategia para combatir la adicción. Este proyecto, pues, contempla los permisos para plantar la marihuana de consumo personal, permitiendo hasta 5 plantas. Los centros de distribución autorizados de marihuana, que no van a poder estar cerca de centros escolares, y así como las licencias que iban o van a ser emitidas por la Secretaría de Salud. ¿Sale? Después, en el 2013, algunos diputados del PRD, pues, anunciaron que se impulsaría la despenalización del uso de la marihuana en la Ciudad de México. Se trataba de regular a los grupos de consumidores para que contaran con espacios seguros, lugares donde realizar exámenes médicos y suficiente información respecto de los riesgos de consumo, así como cambiar la prioridad de las detenciones, y esto pues iba a ser como una despenalización efectiva. En el 2014, la Ciudad de México presentó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Congreso Federal de México respectivos proyectos de ley que buscan la descriminalización de la posesión de pequeñas cantidades de cannabis para uso personal. Esta iniciativa también busca descriminalización de la posesión de pequeñas cantidades y lo que era separar el mercado del cannabis de otros mercados ilícitos. Reducir el daño causado por las drogas por medio de la introducción de un sistema de información de reducción de daños. ¿Qué más? ¿Qué más? Si se fijan, estas ya están un poquito más enfocadas a prevención y al tratamiento de lo que es los consumidores. Después nos dice que la iniciativa que se presentará ante el Congreso propone reformar algunas leyes federales para que se permita aumentar la tendencia legal del cannabis de 5 a 30 gramos, que también se permita la prescripción médica de cannabis y que se descentralice el poder de decisión en políticas de droga, dejándolo en manos de los estados. Por ahí del 2015, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios otorgar permisos en lo individual para el consumo de marihuana, esto para el uso recreativo y lúdico. Bueno, dice acá, ¿no? La votación fue de 4-1 y el único voto en contra fue de este señor Jorge Pardo. Ok. ¿Qué aprobó la Suprema Corte sobre la marihuana? Bueno, déjenme, se las voy a ampliar porque está muy chiquita y a lo mejor no la alcanzan a ver. Ok, no sé si la ven mejor. Bueno, se autoriza el consumo personal de la marihuana con fines recreativos. Sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar. Tramitando un amparo en relación únicamente con el estupefaciente cannabis. Dice, ¿qué pase? El amparo no implica, bueno, una reforma a la ley, por lo que para que una persona logre el consumo legal tendrá que seguir un procedimiento similar al que llevaron algunos otros que se ampararon. Se mantiene la prohibición del comercio de la marihuana. El proyecto
bueno, aquí dice el proyecto hace inconstitucional 5 artículos de la Ley General de Salud que prohíben el uso de la marihuana como personal, el uso personal más bien. Y el proyecto se basa en principios de libre desarrollo de la personalidad, pues las personas tienen el derecho de elegir su propia vida, sea cual sea. ¿Vale? Bueno, esto es lo que aprobó, se supone, ¿no? La Suprema Corte. Ay. Bien. ¿Qué otra cosa les iba yo a mencionar? Bueno, esto que aparecía acá, ¿no? Si es un delito consumir drogas en el país. El consumo de sustancias psicoactivas no es un delito en México, pero la posesión con fines de consumo sí está tipificada como delito. No obstante, si la posesión no excede los montos máximos que establece la tabla de orientación y si no se presentan en lugares señalados en el artículo 475 de la Ley General de Salud, por ejemplo, escuelas, cárceles, bla, 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 entonces no lleva aparejada ninguna pena privativa. ¿Sale? Entonces, no es muy coherente lo que se... Ay, entre... Ya, si es o no un delito, ¿no? Y bueno, así es como México está lidiando con lo que es, pues, regular, normar lo que es la droga, ¿no? Veamos cómo los debates que se están llevando a cabo resultan, ¿no? Tal vez México no está muy preparado precisamente para, híjole, para lo que es el uso recreativo, ¿no? Más bien sería para el uso medicinal, ¿sí? Y bueno, ver cómo, pues no sé, cómo lo enfocan precisamente para, pues no pelearse con el narco, ¿no? Simplemente para, digamos, ganarle mercado, si lo quieren ver de esa manera. Y sobre todo, a lo mejor que pues los ingresos que genere, o que llegase a generar, pues estén destinados a algo que realmente nos sirva, ¿no? Y no a consultas que no llevan a ningún lado. Pero bueno, ok chicos, con esto terminaríamos lo que es esta materia. No sé, los escucho. Comentarios, sugerencias, reclamos, proposiciones, propuestas que ustedes tengan. Solo darle las gracias y interesante, preocupante también y pues un tema muy complicado, ¿no? Muy complejo porque esto ha crecido de manera desmedida y pues yo creo que en algún momento, por más que quieran hacer las autoridades, nunca no creo que se llegue a lograr algo porque esto no es en México, es a nivel mundial. Muchas gracias. ¿Alguien más, chicos? Igual, profesora, también me pareció interesante. Como le he comentado en los comentarios, me ha parecido también un poquito compleja esta materia porque yo pensé que era muy pequeña, sino que sí me parece muy interesante porque poco a poco como que va saliendo más cosas y más cosas. No tenía idea también de los países cómo tenían esa forma de contraatacarla, pero sí me pareció muy interesante su materia. Gracias. Ok, bueno. Pues sí, hay que, digo, obviamente las ideologías, ¿no? La ideología en México es muy diferente a lo que se vive en otros países. A veces México tiende a ser todavía muy conservador y, digámoslo, muy moralista, ¿no? Entonces, digo, si vas a meterte en cuestión de, pues, de regular algo copiando otras legislaciones, pues no funciona, ¿no? Es como la educación. Ya ven que México tiende a copiar, no recuerdo en qué materia lo vi, una de mis maestras de pedagogía lo mencionó, ¿no? México tiende a copiar modelos educativos ya pasados
y a ver cómo funcionan, ¿no? Entonces, híjole, a veces, o más bien yo creo que para legislar en materia de drogas en México, lejos de copiar lo que han hecho otros países, sería más bien tomarlos como base, pero aterrizarlos a la realidad que vive México, ¿no? Digo, países como en Europa, no sé, Holanda, Suiza, República Checa, no tienen el problema que nosotros, que es el narcotráfico, ¿no? O sea, no como nosotros. Entonces yo creo que había que partir desde ver cómo, o tratar de prever cómo reaccionaría el narcotráfico, ¿no? Ser un competidor con él, pero un competidor buscando siempre el beneficio, pues, de quienes la van a consumir, ¿no? Entonces, a ver cómo nos va en esta cuestión de las drogas, ¿no? Ok, chicos. Bueno, si ya no hay más comentarios, entonces, hasta acá llegaríamos nosotros, ¿sale? Muchas gracias, Miss. De nada, de nada. El Ok, tema espero que... es un poco complejo dime. y difícil de entender porque, o sea, a la larga me parece que nunca se va a acabar con esto. O sea, pues las drogas siempre van a existir y pues porque deja mucho capital, ¿no? O sea, por eso existen los cárteles y por eso está todo ese tipo de alianzas con el gobierno. Así es. Entonces la situación es difícil, simplemente pues tenemos que tratar de entenderlo también porque pues es un dinero, es un ingreso muy fuerte para el país cada vez que hay todo ese tipo de tratos, ¿no? Porque descubren una tonelada pero dejan pasar 20, entonces Así es, sí. nunca vamos a acabar con eso. Muchas gracias, Miss, de antemano, le agradezco mucho la atención por estas 7 clases, por su entrega en la materia y pues muy amable por todo. Gracias, gracias. Ok, chicos. Pues también a ustedes muchas gracias por aguantar, porque sí es un tanto pesada la materia. Y bueno, espero que les haya agradado, que se lleven algo. Y bueno, ya no sé si los voy a volver a ver físicamente, pero si no, pues cualquier cosa que necesiten, pues ya saben, me pueden localizar cuando ustedes gusten. Y bueno, les comentaba al inicio de la clase, para aquellos que no me escucharon, de lo que es el tema 4 y el 5, que bueno, al fin y al cabo están relacionados, ya es el último comentario que ustedes realizarían, ahí su opinión sobre pues la situación en México, ¿no? Para este comentario no les dejo más tiempo por la cuestión de entregar las calificaciones, entonces hasta el martes, ¿sale? Para que ya el miércoles yo pueda ya subir sus notas. Y bueno, si no tienen alguna otra cosa, pues entonces ya los dejo que vayan a desayunar y descansen un ratito. Gracias. Hasta luego, que tengan Gracias, bonito buenos fin de días. semana. Hasta luego, Liz. Vale, que estén bien. Bye. Hasta luego, profa. Gracias, hasta luego. Adiós, adiós.